Hola, buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores en Colombia y Latinoamérica a nuestro Digital Day Danfoss y Refrimayor, y que lleva por nombre Selección y Aplicación de Compresores y Unidades Condensadoras para Refrigeración. Es un gusto tenerlos con todos nosotros el día de hoy. Antes de iniciar con el tema, queremos compartir las herramientas de esta plataforma On24. Con estas herramientas ustedes podrán tener mayor interacción con todos nosotros durante la sesión. En su pantalla pueden observar un poco de información práctica para que sea más fácil ubicar estas herramientas. Pudiera ser que las ventanas estén ubicadas en diferente posición. Muy bien. En la parte superior izquierda van a poder observar la cámara de los panelistas del día de hoy. Luego tenemos la ventana de preguntas, donde ustedes podrán compartir todas sus dudas sobre el tema e iremos contestando durante la sesión. Si quedara alguna por responder, al final de la sesión tenemos un espacio de preguntas y respuestas y nuestros panelistas ayudarán a contestarlas. En la parte inferior tenemos una ventana de recursos. En esta parte podrán observar algunos enlaces de valor para ustedes, como la página web de Danfoss o otra página. Muy bien. En la parte inferior tenemos la barra de personalizar. Ustedes pueden dejar visibles las herramientas que deseen o ocultarlas. En esa misma barra tenemos la parte de certificado. En esta parte ustedes podrán encontrar su certificado de participación. Al dar clic se les descargará automáticamente a su dispositivo. Solo es muy importante considerar que ustedes deberán tomar más de 60 minutos para poder descargar el certificado. También tenemos un espacio de reacciones donde ustedes podrán compartir con nosotros un like, un aplauso o carita feliz. También ponemos una herramienta donde ustedes podrán tener alguna reunión o agendar alguna reunión con el equipo de ventas. Este puede estar habilitado o no, de acuerdo al ajuste que se haya realizado. Y en la parte superior derecha podrán encontrar la información de nuestros panelistas del día de hoy. Ahí encontrarán el correo electrónico por si desean contactarse directamente con ellos. Y bueno, en la parte central tenemos las diapositivas que estaremos compartiendo durante el tema. Vamos a pasar con algunos avisos importantes. Al finalizar la sesión contaremos con una pequeña encuesta de satisfacción. Agradecemos nos puedan contestar y compartir su retroalimentación y así mejorar día a día para todos ustedes. Recordamos que también estará disponible su certificado de participación, el cual podrán descargar una vez cumplidos los 60 minutos de participación en esta charla. Y bueno, como saben, el día de hoy tenemos increíbles premios que podrán ganar. Al finalizar la charla tendremos una dinámica de trivias y los 3 primeros lugares podrán ganar diferentes premios. El primer lugar es una tablet, el segundo lugar una bomba de vacío y el tercer lugar un juego de manómetros. Muy bien. Para esta dinámica es importante que les comente que vamos a ocupar una aplicación que se llama Kahoot. Ustedes pueden, denme un segundo, voy a moverla para que ustedes puedan verla. Listo. Este es el logo de la aplicación. Pueden ocuparla desde la aplicación que pueden descargarla en su Play Store o desde iOS, o entrar a este enlace que también lo vamos a compartir por el chat, que es www.kahoot.it. Ahí deberán ingresar un pin que nosotros les vamos a compartir más tarde. Y bueno, a partir de ese momento podemos empezar a jugar.
Esto será al finalizar la charla. Muy bien. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar formalmente este Digital Day. Voy a ceder el micrófono a John Vázquez, representante de Refrimayor, quien compartirá con todos nosotros un breve mensaje. John, te damos la más cordial bienvenida. Siempre es un placer contar con Refrimayor en estos Digital Days y adelante. Cintia, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. En nombre de don Fabio Gómez, de doña Esperanza Vázquez y de todo el equipo de Refrimayor, les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación de Danfoss y Refrimayor sobre la aplicación y selección de compresores y unidades condensadoras para refrigeración. Apreciamos y valoramos muchísimo que hayan separado este tiempo en sus agendas de trabajo para poder participar en esta capacitación. De antemano quiero agradecerles a todas las personas que han participado en la organización de este evento, especialmente un saludo muy especial desde aquí, desde Bogotá, al equipo de marketing de Danfoss, a Rosa, a Isel, a Cintia, a nuestros expositores, el ingeniero Benjamín Ríos y el ingeniero Cristian Vélez, y a todos los presentes. Espero que este curso sea muy provechoso para ustedes y que lo puedan disfrutar. Un gran aporte de la tecnología en estos tiempos es que podemos compartir con participantes de diferentes ciudades del país e incluso fuera de Colombia. Para todos un cálido saludo y los dejo en compañía del ingeniero Benjamín Ríos para que dé inicio a la capacitación. De nuevo, muchísimas gracias. Sigue, Benjamín. Buenos días, señor John. Buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. El día de hoy vamos a hablar sobre la línea de compresores y unidades condensadoras Danfoss. Me presento, yo soy Benjamín Ríos, como les mencionaba, soy ingeniero de aplicaciones en Danfoss, y mi compañero, el ingeniero Cristian Vélez, quien es el supervisor regional de ventas, también nos va a estar acompañando el día de hoy y va a dar la segunda parte de esta presentación. Sin más preámbulos, vamos a empezar acá con la parte de compresores Danfoss. Danfoss tiene compresores para baja temperatura, para media temperatura y para alta temperatura. Brindamos un amplio portafolio de compresores tanto de tecnología scroll como de tecnología tipo pistón. Estos compresores de los que vamos a hablar el día de hoy son compresores herméticos, como los vemos en la foto, de velocidad fija, de velocidad variable, para conectar en tándem o para conectar de forma individual. La gama de compresores que tenemos en Danfoss está acá, como les mencionaba, los compresores scroll, son los de la serie H, los de la serie S y los de la serie DS. Los podemos conocer más comercialmente como los HRH, HLJ, HCP, HRP, HLP o HCP. Más adelante les voy a explicar toda esta nomenclatura. Y también podemos encontrar acá los de la serie S o DSH, que son estos compresores que están acá a la derecha. Son compresores un poco más robustos y son para aplicaciones mucho más grandes. Perfecto. En la imagen de la parte izquierda tenemos los compresores recíprocos de pistón, son los compresores MT o MTZ. Estos compresores son netamente para media y alta temperatura o media y baja temperatura. Son en los cuales vamos a centrar la charla el día de hoy. También tenemos otros compresores de velocidad variable o coloquialmente se conocen como inverter, los cuales son los compresores reciprocantes, los compresores scroll de la familia BTZ y BZH respectivamente. Estos compresores tienen la ventaja de que se les puede acoplar un variador de frecuencia para variar de forma electrónica su velocidad de rotación. También tenemos los compresores turbo core. Los compresores turbo core son de levitación magnética, están montados sobre imanes y son libres de aceite. Estos son los compresores de mayor tecnología que Danfoss tiene actualmente. ¿Listo? Vamos a seguir acá a hablar con los compresores de 4 cilindros, de 1 cilindro y de 2 cilindros. Estos son los compresores Danfoss Maneuro. Muchas veces los conocemos más como los compresores Maneuro o los compresores recíprocos. Estos compresores son resistentes, tienen de pronto una mayor resistencia a ambientes contaminados con respecto a un scroll. En la parte superior, estos compresores van a tener la línea de succión y en la parte inferior van a tener la línea de descarga.
vienen con conexiones Rotolock o roscadas para su fácil intercambio, y traen acá en esta parte negra, traen la bornera de conexiones, la cual nos permite conectar terminales tipo pala o tipo tornillo, dependiendo de la configuración que tenga nuestro compresor. Estos compresores son muy robustos, como les comentaba, traen visor de aceite, traen también puerto ecualizador de aceite, y trae también un puerto de acceso para realizar carga de refrigerante, para conectar manómetros, o para realizar vacío, para realizar también carga de nitrógeno en caso de soldadura. Podemos usar ese puerto para realizar ese tipo de procedimientos. Este compresor tiene una mayor resistencia al líquido. Acá, si se fijan, están las piezas internas de nuestro compresor. En este caso es un compresor de 2 cilindros o de 2 pistones. En la parte frontal vemos un pistón, y en la parte posterior al corte tenemos ahí otro pistón. Hay compresores, como les mencionaba hace un momento, que traen un pistón, que traen 2 pistones o que traen 4 pistones. Este es el arreglo más comercial, quizás es el de 2 pistones para capacidades de media, más o menos empieza desde los 30.000 BTU y va casi hasta los 80.000 BTU. De ahí para arriba ya vienen los compresores de 4 pistones, y de ahí para abajo vienen los compresores de 1 pistón. Estos compresores de pistón, como les decía, tienen una mayor resistencia al golpe de líquido. También tienen silenciadores internos para evitar la cantidad de ruido y vibraciones. Fíjense que acá tiene estos soportes, los cuales cuando el compresor arranca bruscamente, se encarga de absorber ese fuerte movimiento y no transmitirlos a la estructura ni a los soportes. Se va a transmitir una pequeña cantidad de ese fuerte arrancón, pero va a ser absorbida también por los soportes de caucho que tiene la estructura el compresor. Esto es muy importante para la estructura, sobre lo que esté montado en nuestros compresores. También tiene resistencia de cárter, tiene una resistencia tipo PTC, precalentadora de cárter, que podemos ver saliendo en la parte de atrás del equipo. En esta parte esa resistencia nos sirve para cuando cuando el compresor está apagado, cuando tenemos bajas temperaturas ambiente, nos sirve esta resistencia para evitar que al pistón llegue como tal fluido refrigerante en estado líquido. Y sabemos que si tenemos una gran cantidad de fluido refrigerante en estado líquido, va a llevar fluido refrigerante, va a arrasar toda la película lubricante, y posiblemente vamos a tener fractura de las piezas metálicas internas de nuestro compresor. Entonces es muy importante esta resistencia. Muchas veces en climas cálidos se omite, en climas un poco más fríos sí se recomienda usarla mucho más tiempo. Bien, otra particularidad importante que de pronto no vemos en nuestro compresor es que en el cárter tenemos un imán. Es un imán un poco pequeño. Acá de hecho en esta imagen no se logra ver, pero en el cárter, en el interior del cárter de nuestro compresor, hay un imán que se encarga de absorber todas las impurezas que podemos tener en nuestro sistema. Partículas metálicas que no queremos que lleguen en realidad al interior de nuestro compresor, a los pistones, al cigüeñal, a estas piezas metálicas, queremos omitir o evitar de que lleguen ahí. Entonces vamos a tener este imán que se va a encargar de absorber, de no permitir que lleguen esas piezas metálicas al pistón, a los cilindros, a esas partes. También tenemos las conexiones roscables o conexiones Rotolock, que llamamos. Son las que vemos acá en esta parte de nuestro compresor. En este caso vamos a tener que estas conexiones, la succión y la descarga respectivamente, son conexiones roscadas. Esto que nos permite, por ejemplo, una unidad condensadora óptima, que adelante mi compañero Cristian nos va a hablar sobre estas unidades condensadoras. Vamos a tener que, en caso de un mantenimiento, simplemente soltamos las roscas, tanto la de succión y la descarga, desconectamos la parte eléctrica y podemos llevar ese compresor a mantenimiento. No tenemos que hacer cortes de tubería, posibles soldaduras. Esto nos ayuda muchas veces para el fácil recambio del equipo y también para el fácil mantenimiento del equipo. Es muy importante ese tema de las conexiones Rotolock.
También este compresor ya está homologado para trabajar con R22, R134, 404, 507, que son los refrigerantes comerciales, y también está disponible para trabajar está homologado, de hecho no disponible sino homologado, para trabajar con los nuevos refrigerantes como es el R448, R49, R452 o el R503, incluso, que son refrigerantes que a medida que pasa el tiempo van teniendo mayor relevancia en el mercado colombiano. Alex, Sí, señor. sí, disculpa, solamente para reforzar o aclarar un poquitico ahí. Buenos días, efectivamente, para todos. Es importante tener en cuenta esas nuevas homologaciones que tienen nuestros compresores, en este caso los MTZ, en donde refrigerantes como el 448, 449 ya vienen siendo tendencia muy fuerte, de hecho en Europa y mismo inclusive en países de la región. Aquí en Colombia hemos recibido algunas preguntas o solicitudes o validaciones de si efectivamente nuestros compresores pueden trabajar con esos refrigerantes, que en ese caso 48 y 449 serían equivalentes a trabajar con 404, 507, es decir, son refrigerantes que se desempeñan bastante bien en el tema de media baja temperatura, ¿sí? Entonces, a pesar de que no son muy comerciales todavía acá en Colombia, pero sí cada vez más se empieza a escuchar. De hecho, hay algunos importadores de refrigerantes que ya por ahí los tienen en el portafolio. Entonces es importante tenerlos en cuenta y básicamente va en esa vía de tener refrigerantes, de salir de esos refrigerantes convencionales e ir a algunos refrigerantes transitorios, los cuales tienen un menor impacto ambiental principalmente, ¿vale? Correcto, sí, señor. Esa parte ambiental es muy, muy importante en estos momentos. Sabemos que hay mucha normativa local e internacional que está impactando fuertemente la parte ambiental. Bien, muchas gracias por tu intervención, Cristian. Vamos a seguir ahora con la nomenclatura. Esta nomenclatura para compresores recíprocos, inicialmente viene la letra inicial, nos va a indicar la temperatura a la que trabaja nuestro equipo. La letra M nos indica que es para media y alta temperatura, y la letra N nos indica que es un compresor para baja temperatura únicamente. Más adelante vamos a ver también cómo seleccionar el compresor correcto de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema. La siguiente letra, la MT o NT, la T nos va a indicar la familia del compresor, si es un compresor de tipo pistón o si es un compresor de tipo scroll. Y la siguiente letra, la Z, nos va a indicar la carga de fluido refrigerante que tenemos, perdón, de fluido lubricante que tenemos, y ligado a eso va a ir la carga de fluido refrigerante. Por ejemplo, en este caso que trae la Z, nos quiere decir que es un aceite mineral tipo poliéster, y si no trae esa Z, lo que nos va a indicar es que es una carga de aceite mineral. Perdón, la Z es sintético, la M mineral. Importante conocer esta parte para, de hecho, ligado a eso va la carga de fluido refrigerante con la que podemos trabajar nuestro equipo. También acá el número nos va a indicar el tamaño de nuestro compresor. En este caso, este 32 nos indica que es un compresor de 32.000 BTU bajo unas condiciones ARIT determinadas, para que nuestro sistema, cuando lo instalemos, este compresor nos dé una capacidad mayor o una capacidad menor, dependiendo de las condiciones de trabajo del equipo. Y el último número, el código de voltaje, nos va a indicar a qué voltaje eléctrico, a qué corriente eléctrica podemos conectar nuestro compresor. En este caso, el código de voltaje 1 nos indica que es un compresor de 220 voltios, 230 voltios a una fase y a 60 hercios. En el caso de que tuviéramos un código 3, sería 220 voltios, 3 fases, 60 hercios. Y en el caso de que tengamos el código 4, sería 460 voltios, 3 fases, 60 hercios. Importante saber todo lo que conectemos acá, las corrientes de nuestra casa, de nuestra oficina. En Colombia lo vamos a manejar a 60 hercios. En otros países, como lo puede ser Chile, lo pueden manejar a 50 hercios. Es importante que todos los equipos que vamos a instalar acá en Colombia estén a 60 hercios. Bien.
Acá está la tabla de especificaciones técnicas. Acá podemos ver todas las capacidades de nuestros equipos, desde el MTZ-19, que es el equipo más pequeño que traemos hasta actualmente, hasta el MTZ-160. Estos compresores en capacidades comerciales o nominales son de 1.5 caballos hasta 13.5 caballos. Y recuerden, desde un cilindro hasta 4 cilindros podemos tener estos equipos. Acá es importante, acá también nos nombra las condiciones de trabajo con R22, con R404, con 507. Y acá es importante conocer las BTU que nos da, o los BTU. Acostumbramos siempre a hablar un poco más en BTU que en toneladas de refrigeración o en caballos, ya que es una medida un poco más exacta. Cuando hablamos de BTU, también lo vamos a ligar a temperaturas nominales, como lo podemos ver acá en el inferior, condiciones nominales con un refrigerante o con otro refrigerante, y dependiendo de la temperatura de evaporación y mismo temperatura de condensación. ¿Listo? También acá nos envía un subenfriamiento y un sobrecalentamiento, que son importantes para cuando realizamos la selección en nuestro software Cool Selector o mismo en nuestro catálogo, y poder tener de forma más activa o más cercana la capacidad real de nuestro equipo. Eso al final del día se va a traducir en eficiencia. Le vamos a sacar la máxima eficiencia a nuestro equipo, por un lado, y también vamos a tener menores costos energéticos. Acá están las condiciones para los de baja temperatura. Los que les mostré hace un momento eran los de media temperatura, media alta, y estos son los de baja temperatura, como acá lo vemos, son los NTZ. Estos equipos también vienen desde 1 hasta 4 cilindros, y acá fíjense que nos muestra dos tablas, la de 50 Hz y la de 60 Hz. Como les mencionaba, en este caso todo lo que manejemos en Colombia va a ser la de 60 Hz. En este caso nos lo dan en watts. Quise tomar una tabla que estuviera en BTU y otra en watts. Sabemos que acá a Colombia a veces nos llegan equipos ya instalados de fabricantes americanos o de fabricantes europeos, y muchas veces revolvemos estas unidades en watts, en BTU, grados Fahrenheit, grados Celsius, dependiendo de cómo lo traiga el equipo. En este caso, el catálogo y también mismo el software Cool Selector es muy amigable con este tipo de cosas, y nos permite, en dado caso, tenerlas, poder modificar o poder tener diferentes tablas en diferentes unidades. No tenemos que ponernos a hacer conversiones, que a veces generan un poco de dificultad de hacer estas conversiones. Ya el catálogo y también el software nos lo trae listico para mirar esas tablas sin ningún tipo de necesidad de hacer conversiones. Acá está un poco el despliegue interno de nuestro compresor, sea MT, MTZ o NTZ. Vamos a tener acá lo que les mencionaba, las válvulas roscadas o válvulas rotolock, tanto en la succión como en la descarga. Acá está la resistencia tipo PTC que va a entrar en el interior de nuestro cárter. Vamos a tener también los soportes que les comentaba, que en el exterior se encarga de absorber las pequeñas vibraciones que pueda transmitir desde el interior. Vamos a tener también acá las orejitas para cargar el compresor. De hecho, estas orejas se recomienda cargarlo de ahí por medio de un lazo, y también, en dado caso, por medio de las tuberías o de los soportes que tiene. Muchas veces de la carcasa plástica que trae, he visto que los cargan, y estas piezas son muy delicadas, más que todas las piezas plásticas que van en el exterior de nuestro compresor. Al cargarlas desde ahí se puede fracturar, se puede partir y puede ser un daño irremediable en nuestro equipo. También acá en la parte interna tenemos acá el bobinado eléctrico. También vamos a tener en la mitad de nuestro bobinado eléctrico el cigüeñal. Acá vamos a tener nuestro pisón, nuestras válvulas de descarga, la mufla de la descarga, la tubería de descarga, y por último la salida de nuestro compresor. En esta parte de acá se ve un poco la hornera que les decía. Es importante que siempre lo carguemos por la parte de las orejas de nuestro compresor. Esta carcasa, fíjense que el diseño de esta carcasa está pensado para que el compresor emita la menor cantidad de ruido al ambiente, y todo el ruido se quede concentrado dentro del interior. Esto hace parte de un diseño también, un diseño francés, el cual nos ayuda a minimizar el nivel de ruido en estos equipos.
Acá están los compresores. Alex, disculpa, algo adicional, puede retornar un poquitico a la anterior. Es importante ahí complementar que efectivamente todos los compresores nuestros son enfriados, son compresores enfriados directamente por succión, ¿no? Como mostraba ahí Benjamín, succionan por la parte superior, descargan por la parte inferior, pero todo el fluido de refrigerante que ingresa al compresor en su estado gaseoso, ¿sí? Está en contacto con toda la parte del bobinado eléctrico, con todas las piezas del compresor y es enfriado directamente por succión. Digamos que hay ese beneficio, esa ventaja, pero también tener en cuenta de que, como sabemos todos, ¿no? Los compresores nunca pueden ingresar refrigerante líquido o no debería regresar refrigerante líquido porque efectivamente pues, puede causar daños ahí de golpe de líquido, lo que conocemos como comúnmente, o como comúnmente se llama, perdón, golpe de líquido y que puede efectivamente dañar las piezas mecánicas del compresor. Si bien es cierto que lo ideal es que no ingrese refrigerante líquido al compresor, nuestros compresores Danfoss Manebrook son, en el caso de los pistones, permiten o tienen cierto grado de tolerancia a el ingreso de refrigerante líquido del compresor, que a la final cuando ingresa se va a depositar en la parte final o en la parte de abajo, perdón, del compresor del cárter, y si no supera, digamos que ciertas cantidades límites que hay, inclusive se definen por cada uno de los pistones o por el número de pistones que tenga, pues a la final en medio de la operación y con el mismo calentamiento que hay dentro del compresor, pues se termina evaporando ese refrigerante y no ocurren daños, ¿no? Obvio, ya cuando el límite o la cantidad de refrigerante líquido que ha ingresado el compresor pues es demasiada, sin lugar a dudas sí va a tener una afectación al compresor. ¿Vale? Pero importante eso. Otro de los puntos bastante relevantes es que todos nuestros compresores MT, MTZ, NTZ vienen con visor de aceite, también como lo comentaba allí Benjamín. Y siempre obviamente es un factor determinante importante en el tema de las instalaciones que vamos a hacer cuando vamos a hacer el arranque, el tema de poder visualizar cuál es el nivel de aceite que trae el compresor y de hecho el tema de las válvulas Rotolog, ¿no? O sea, sabemos que en el mercado hay compresores que vienen simplemente conexión soldar, pero cuando tenemos que hacer algún tipo de cambio, algún mantenimiento, algún servicio, pues el tema de tener válvulas Rotolog es una ventaja bastante importante de poder tenerlo en este caso, ¿no? También pueden ser conectados en tándem, como también creo que Benjamín por allí lo mencionaba, en caso de que tuviéramos equipos trabajando en ese tipo de sistemas, ¿no? Correcto, así es. Muchas gracias por la aclaración, ingeniero Cristian. Estaba viendo acá las preguntas que hay. Nos preguntaban sobre el tema del software que hemos hablado. El software se llama Cool Selector 2. Más adelante les vamos a hacer una selección por medio del software Cool Selector 2 y ahí podemos participar un poco más en el software. Si tienen cualquier duda, ahí estamos atentos, tanto el ingeniero Cristian como yo, para responder cualquier inquietud que tengan por medio del chat. Siguiendo con la presentación, vamos a hablar ahora sobre compresores Scroll. Los compresores Scroll los tenemos desde capacidades de 2.5 caballos o toneladas de refrigeración hasta más o menos 50 toneladas en un único equipo. Ya si requerimos capacidades mayores, podemos hacer arreglos de 2 o 3 compresores para llegar a capacidades mucho más grandes. Acá está de la parte derecha. Este compresor que viene acá es un compresor de la serie Scroll H. Esta familia de compresores viene desde 2.5 toneladas hasta 10 toneladas. Estos compresores que están acá son los DSH o SH o SM anteriormente conocidos. Vienen en capacidades desde 7.5 caballos hasta 50 caballos, que ya son estos que están acá, los DSH o SM de mayor capacidad. Acá están los compresores, está nuestro espiral móvil y nuestro espiral fijo. Este es el interior de nuestro compresor y acá les quiero explicar el principio de funcionamiento de estos equipos. Estos equipos tienen un scroll móvil y un scroll fijo, como les mencionaba, que los podemos asimilar acá, el scroll fijo al scroll totalmente negro y el scroll móvil al scroll de color gris. Perfecto. Por el exterior, como vemos acá en las líneas azules, va a empezar a ingresar el fluido refrigerante
y va a recorrer todo el scroll, como lo mostramos acá en las diapositivas, hasta llegar al interior de nuestro, hasta la mitad de nuestro scroll, y en esa parte vamos a encargar de comprimirlo y va a descargar por la mitad, va a salir al sistema, al condensador en este caso, el fluido refrigerante. Después de cuando esté en el interior, va a salir ahí de nuestro compresor. Ese es básicamente el principio de funcionamiento a grandes rasgos de un compresor scroll. Dos caracoles, uno fijo, uno móvil. El móvil va a estar conectado a la parte inferior, al signal y a la parte eléctrica de nuestro equipo. Y es así que funcionan estos compresores scroll. Fíjense que al trabajar en un compresor scroll vamos a tener algunas ventajas y vamos a tener otras cosas no tan favorables. Ventajas, no tenemos puntos muertos, primero, como lo teníamos en el caso de los compresores recíprocos. Al no tener puntos muertos, va a ser un compresor de mayor eficiencia, va a ser un compresor que va a generar menos ruido y va a generar menos vibraciones comparado con un recíproco de pistón, que era lo que les mencionaba en la presentación anterior. Y en la parte, es muy importante esta alta eficiencia, porque el consumo energético también va ligado a eso. Al no tener puntos muertos, podemos tener un mejor consumo energético comparado con un recíproco. Acá está un poco de la nomenclatura. Acá, como les decía, en la nomenclatura de la familia de compresores scroll, vamos a tener los DSH, la primera letra, como muy parecido en los recíprocos, nos va a indicar de qué familia es, la primera y segunda letra. En este caso la S nos hace referencia a que es un compresor de tecnología scroll, y la D nos indica que hace parte de la nueva familia de compresores scroll de Danfoss, que trae una válvula IDB. Más adelante también les voy a hablar de esa válvula IDB. Y siguiendo con la última letra, también nos va a indicar la carga de fluido lubricante que trae. En este caso la H nos menciona que es un compresor o una carga de aceite lubricante tipo PUE para trabajar con R410. En el caso de que sea una M, es un aceite para trabajar con fluido refrigerante R22. Importante esa parte. Acá en la capacidad nominal, igual que en los otros compresores, el número nos va a indicar la capacidad nominal a unas condiciones ARI en miles de BTU. En este caso es un compresor de 485.000 BTU a unas condiciones ARI determinadas. Bien. El siguiente número importante es el código de voltaje. En este caso el 4 nos indica que es un compresor de 460 voltios a 3 fases y 60 hercios. En este caso estos compresores más robustos vienen por lo general a 460 voltios o 230 voltios, trifásico, 3 fases, a 60 hercios. Bien. Hay otros voltajes, como puede ser el de 575 voltios, 3 fases, 60 hercios, o 380 voltios, que no son tan comerciales en Colombia, pero también los podemos tener disponibles para ustedes acá en Colombia. Bien, las siguientes letras nos indican las conexiones, si son conexiones roscadas o son conexiones soldadas. Por lo general en equipos grandes de 10 caballos para arriba, ya todas las conexiones son soldadas, para evitar tema de fugas y demás. También nos indica la letra B, si la protección interna del compresor, los compresores más grandes traen un inversor de fase eléctrico para evitar que los scrolls giren en el sentido contrario. Si estos scrolls llegan a girar en el sentido contrario, son muy frágiles y se pueden llegar a rayar y con ello perder la hermeticidad. Entonces, para evitar eso, en los compresores más grandes, traen un módulo de protección interna, un módulo electrónico que, dependiendo de si los conectamos de una forma o de otra, el compresor al final del día va a girar en el mismo sentido. ¿Listo? También, si tenemos en los compresores más pequeños, no tenemos este módulo electrónico, pero tenemos una válvula interna, la cual genera un bypass interno en el compresor para evitar precisamente que se rayen los scrolls. Y la última letra nos va a indicar la evolución de la plataforma. Si es la plataforma versión 1 o versión 2, va a ir ligado a una letra. Y en los compresores de la serie MLZ, son compresores, como su letra inicial indica, la M es de media temperatura, y también tenemos los LLZ, que son para baja temperatura, son compresores para refrigeración, son compresores de scroll para refrigeración, con carga
de aceite, con su nombre indica también la Z, con carga de aceite sintético. Bien, acá también tenemos el tamaño del equipo, que es un equipo de 21.000 BTU bajo unas condiciones ARI a 60 Hz. En todos los equipos este número nos indica en miles de BTU la capacidad. Nos indica también acá el código de voltaje, igual que en los scroll, funciona de la misma forma. Y la siguiente letra nos indica si son conexiones roscadas, conexiones soldadas en la tubería de conexiones, y también nos va a indicar si son terminales tipo pala o tipo tornillo, dependiendo de cómo venga configurado nuestro compresor. También nos indica, en el caso del último dígito, nos indica si trae puerto de acceso para conectar en tándem más equipos, si trae visor de aceite, si trae ecualizador de aceite o si trae puerto de carga. Estos compresores MLZ, al ser para refrigeración, traen visor de aceite y traen ecualizador de aceite también y puerto de carga. Son compresores muy robustos y muy completos en su parte, desde la parte técnica. Bien. Estos son los compresores Scroll H. En la parte izquierda tenemos un compresor de color negro, que era la antigua plataforma de compresores Scroll H de Danfoss. Y en la parte derecha tenemos los compresores Scroll H de color azul, que ya hace parte de la nueva plataforma de compresores Danfoss. Ya por uniformidad de compresores, todos los compresores, y de marca también, ya todos los compresores Danfoss vienen de color totalmente azul. Estos compresores, acá tengo la tabla que puedo compartir con ustedes, el código de parte. El código de parte nos indica, o podemos buscar con el código de parte de cada modelo. Podemos buscar las fichas técnicas en nuestro Product Store, en nuestra página web. Podemos buscar también las condiciones de trabajo. Podemos encontrar bastante información. Hay una guía de instalación, hay una guía del usuario, pronto para desarrollar de forma correcta la instalación y el buen manejo de nuestro equipo. En este caso tenemos también el modelo de nuestro compresor, tenemos la equivalencia en caballos o en toneladas de refrigeración, tenemos también la capacidad en BTU bajo unas condiciones de trabajo ARI determinadas, y tenemos el voltaje o el código eléctrico de nuestro compresor. En este caso, estos serían a 220 voltios, 3 fases, 60 hercios. Hay un código diferente para el compresor A monofásico, como el trifásico, y el de 430 voltios. Listo, importante conocer esa parte. Esto para los compresores de R22, y acá vamos a tener también para los compresores de R410, que sería esta tabla que está acá. Acá vamos a tener igual nuestro código de parte, nuestro modelo de compresor, la equivalencia en caballos, la capacidad en BTU bajo unas condiciones de trabajo y el motor compresor. Igual que en la tabla anterior, solamente que para compresores para R410. Acá es importante que siempre que vayamos a trabajar con un fluido refrigerante como el R410, busquemos los accesorios y los equipos rectos para trabajar con R410. Sabemos que, a diferencia del R22 o otros refrigerantes, el R410 trabaja a presiones mucho más altas, por lo que es un equipo mucho más robusto, y no podemos hacer esta mezcla de refrigerantes ni de lubricantes, que en otra familia de compresores, como lo puede ser el MT o el MTZ, cambiamos aceite y podemos trabajar con otro refrigerante. En esta parte de fluidos de compresores Scroll de la serie H o de compresores para R410, no se recomienda hacer estos cambios. Ahora vamos a hablar de los compresores para R410, los DSH o DSJ. Como les decía, son compresores que vienen desde los 7.5 caballos hasta los 50, con 50 caballos en un único equipo. Acá son equipos mucho más robustos, traen visor de aceite en el cárter, traen ecualizador de aceite, traen también el puerto de acceso. El puerto de acceso, como les explicaba en los MT, en estos también puede servir para cargar aceite, para conectar manómetros, entre otros. Es muy importante esta parte. Las conexiones en estos equipos son soldadas, lo mismo que les decía al inicio, son compresores mucho más robustos, y para evitar todo el tema de fugas, pérdida de refrigerante, son conexiones totalmente soldadas. Y acá está nuestra caja eléctrica, nuestra parte eléctrica, que trae un inversor de fase, trae las conexiones. En estos equipos, en los pequeños hasta 20 caballos, es relevante, por lo que no trae un inversor de fase electrónico, revisar el tipo de conexión que
sea en el sentido correcto. Y los que traen inversor de fase no hay problema, los podemos conectar directamente y el inversor se encarga de que siempre el bobinado o el scroll gire en el mismo sentido. Son equipos de alta eficiencia. Acá está la tabla de códigos, de nuevo acá está el código de parte, la equivalencia en caballos, el modelo, las capacidades en BTU y el código eléctrico del compresor. Esos son los datos importantes o relevantes para la selección de nuestro equipo. Igual a grandes rasgos son las condiciones comerciales. Ya si queremos entrar mucho más a detalle, que es lo que recomendamos nosotros siempre, podemos tener las temperaturas de evaporación, de condensación, el sobrecalentamiento del sistema y la capacidad total del sistema. Y de esa forma podemos dar la selección tanto en nuestro catálogo como en el software Pool Selector. Y acá ahora están nuestros compresores MLZ o LLZ, que como les mencionaba son compresores netamente para refrigeración o conservación de producto. Son compresores que también vienen con visor de aceite, traen una tubería de conexión roscada, tanto de succión y descarga, traen nuestra caja eléctrica, traen un puerto de acceso y trae el ecualizador de aceite. En este puerto de acceso, como les mencionaba, podemos conectar manómetros, carga de refrigerante o hacer vacío. Acá está los códigos, el código nuevo ya viene con conexiones roscadas, como les mencionaba, en nuestras unidades condensadoras óptimas de impacto de bajo nivel de ruido, que en la segunda parte de la presentación vamos a hablar de ellas. Vamos a ver este fácil recambio entre estos compresores y estas unidades condensadoras, ya que todo es conexiones roscadas, entonces quitar las conexiones roscadas, quitar el equipo para temas de mantenimiento, de recambio, y ponerlo de nuevo con las conexiones roscadas. No tenemos que hacer cortes de tubería, por eso soldadura es una gran ventaja para las unidades condensadoras. Acá está el modelo, el equivalente en caballos. Como pueden ver, estos equipos van desde los 2 caballos hasta los 10 caballos en voltajes monofásicos, 220 voltios monofásicos o 220 voltios trifásicos. Y acá está la capacidad en watts que tenemos. También la podemos encontrar en BTU, en kilocalorías, en lo que nos quede más fácil a nosotros trabajar, en lo que lo interpretemos más rápido, podemos encontrarlo en nuestras tablas de nuestros catálogos. Importante acá que este compresor trabaja con R22, R407, con 404 o con 507. Y también está homologado para trabajar con la nueva gama de refrigerantes, como lo es el 448, 449 o 452. Acá está un despiece interno de nuestro compresor. Está en nuestra oreja, en la parte superior. Todos nuestros compresores traen esa orejita para poderlo cargar de forma correcta, evitar que lo cojamos de las partes que no es, podamos fracturar alguna de estas piezas. Está la bornera de conexiones, están las tuberías de succión y descarga. Acá está el cárter en nuestra parte interior, en nuestra parte exterior, y en la parte ya interior del equipo vamos a tener acá los scrolls. Si se fijan, en la parte inferior está el scroll fijo, el scroll móvil, perdón, en la parte inferior, y en la parte superior está nuestro scroll móvil. Acá está nuestro bobinado eléctrico, nuestro cigüeñal, el cárter del equipo, la succión. Cuando el fluido refrigerante entra a nuestro compresor, el recorrido que va a hacer es este que yo estoy escribiendo en color amarillo. Va a ingresar, va por una tecnología patentada por Danfoss que se llama tecnología Snorkel, va a permitir que el fluido refrigerante baje hasta el compresor y suba por el medio de por la mitad de nuestro bobinado eléctrico y mismo de nuestro cigüeñal. Por allí va a subir, como decía el ingeniero Cristian hace un momento, este fluido refrigerante se va a encargar también de refrigerar las piezas del bobinado eléctrico, va a bajar un poco la temperatura y va a pasar luego a ser comprimido por los scrolls. Al ser comprimido por los scrolls va a entrar por el exterior y va a salir por el interior, y ahí ya saldría de nuevo a nuestro sistema de refrigeración a completar su ciclo de refrigeración, y es ahí donde vamos a seguir nuestro proceso del sistema de refrigeración. Bien, acá viene ahora la parte del superheat o sobrecalentamiento del sistema. Es importante hablar de este sobrecalentamiento del sistema y queremos tocarlo el día de hoy junto con el ingeniero Cristian para hablar un poco más adelante de los límites del compresor.
Gracias, Benjamín. Sí, Vale. efectivamente, ese es un punto que si bien no está ligado 100%, digamos que dentro de lo que el compresor se refiere, pero vamos a ver un poco más adelante cuando definamos o cuando revisemos los límites del compresor, que siempre en el diagrama de operación de cada compresor o que tiene cada compresor, independientemente de la marca, todos los compresores tienen un rango o un límite de operación definido, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta que ese límite de operación viene definido o limitado también por el superheat o el sobrecalentamiento del sistema. Rápidamente o en breves descripción, ¿qué es el superheat? Es el sobrecalentamiento que el refrigerante tiene, digamos que en este caso posterior o que sufre cuando está, perdón, en el evaporador y obviamente a la salida y también desde la salida del evaporador hasta la succión del compresor. Entonces, como podemos ver en este caso en la gráfica, permíteme acá mostrar un poco. En este caso vengo en la válvula de expansión, ¿verdad? El refrigerante entra en su fase líquida, empieza a evaporarse, ¿sí? Como pueden ver aquí en este caso en la figura, toda la parte verde aún es refrigerante en forma líquida. A partir de este punto que está marcado en este caso y allí está graficado como en color un poco azul, una tonalidad azul, empieza a evaporarse y desde que el refrigerante se evapora en su totalidad hasta que sale del evaporador, todo esto es digamos que el sobrecalentamiento o en ese periodo o en ese tramo es donde el refrigerante se sobrecalienta. Entonces digamos que en el sistema tengo dos superheat, un superheat 1, ¿sí? Que es el que está marcado acá, que está definido efectivamente o que ocurre dentro del evaporador y está definido por la válvula de expansión termostática. Y un superheat 2, el cual ocurre desde la salida del evaporador hasta la succión del compresor. ¿Y por qué está definido ese, o cómo se define, o qué lo determina, perdón, ese superheat 2? Uno es la trayectoria de la tubería que hay desde la salida del evaporador hasta la succión del compresor. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en aplicaciones sencillas como un tanque de leche, por ejemplo, o un chiller en donde el compresor está relativamente cerca a la salida del evaporador, pues ese superheat va a ser, digamos que menor o va a tener un valor más pequeño que si, por ejemplo, tengo el evaporador de un cuarto frío en un piso y, por ejemplo, el compresor en la terraza, ¿no? En donde la trayectoria de tubería es mucho más larga y ahí probablemente va a tener un superheat 2 también mayor. En este caso también el sobrecalentamiento está determinado por un buen aislamiento de la tubería de succión, en este caso de la tubería que sale del evaporador hasta el compresor. Entonces, en resumen, está determinado en el sistema por los dos sobrecalentamientos, uno en el evaporador y otro por trayectoria de tubería. De hecho, las válvulas de expansión Danfoss vienen digamos que seteadas desde fábrica, si efectivamente la selección que yo haga de la válvula y del orificio que efectivamente tengo allí en la válvula sea el correcto y un sistema correctamente seleccionado y balanceado, vienen por defecto de fábrica para garantizar 5 grados de sobrecalentamiento. Es cierto que también las válvulas de expansión tienen un tornillo de ajuste en donde me permite aumentar o disminuir ese sobrecalentamiento, que lo ideal es no hacerlo, pero si ya en operación por X o Y motivo toca ajustarlo, pues se puede hacer también. Y como les comentaba, el superheat 2 va a depender, sí, obviamente, de esa trayectoria de tubería. Siempre se recomienda que la suma de los dos sobrecalentamientos no sea mayor a 20 grados centígrados, o sea, a un delta de 20 grados en ese caso, pero cambiará o dependerá, obviamente, del sistema. Entonces, eso en ese caso también, otro de los puntos importantes es que el sobrecalentamiento, digamos que también me ayuda, ¿sí? A veces es un punto que es importante tenerlo equilibrado, es decir, equilibrado en el sentido de que es bueno tener sobrecalentamiento porque me ayuda a garantizar que al compresor nunca le va a llegar refrigerante líquido en forma líquida, ¿sí? Y en teoría, si el sobrecalentamiento es excesivo, pues ya me empieza a afectar la eficiencia y la capacidad frigorífica que me otorga el compresor. Aquí rápidamente hay una figurita donde se presentan digamos que las tres situaciones probablemente que pueda llegar a yo tener en un sistema, y una sería, digamos que el caso ideal, acá vemos la válvula de expansión, ¿sí? El evaporador y el compresor. Y una situación ideal efectivamente es de que todo el refrigerante que entra al evaporador se evapore y solamente salga refrigerante en fase gaseosa
al compresor, ¿no? A la succión del compresor. Otra situación podría llegar a ser que aún a la salida del evaporador haya presencia de refrigerante en forma líquida y pues sin lugar a dudas ahí hay una probabilidad de que vaya refrigerante líquido al compresor, que hayan daños, o pues podría también en ese caso instalarse un acumulador de succión, en ese caso que ayudaría para evitar esto. Y digamos que en la situación que normalmente se presenta es de que dentro del evaporador obviamente todo el refrigerante se evapora y hay un sobrecalentamiento dentro del evaporador, ¿vale? Que como les decía también debe ser acorde, debe ser regulado para evitar perder eficiencia en el compresor. Entonces quería explicar un poco este tema rápidamente del superheat porque ahora en las gráficas de adelante cuando empecemos a ver los límites del compresor que allí continúa Benjamín, vamos a ver que esos límites también dependen del sobrecalentamiento del sistema, ¿vale? Benjamín, adelante. Perfecto, muchas gracias. En esta parte vamos a hablar de los límites del compresor y luego vamos a hablar de cómo seleccionar correctamente el compresor que necesita nuestro sistema o el compresor para la aplicación que necesitamos. Todos los compresores, dependiendo del refrigerante con el que trabaje, van a tener esta acá. Van a tener un punto donde va a ser una zona de operación insegura. Este punto que dice operación insegura, que es donde está en rojo, que es donde el fabricante no pensó, no diseñó este equipo para trabajar en esas condiciones. Vamos a tener otra zona que está acá en amarillo, que es la zona de operación condicionada. En esa zona de operación condicionada, el fabricante lo pensó para trabajar en esa zona bajo unas condiciones determinadas de sobrecalentamiento. Y en la parte de operación segura es donde el fabricante pensó netamente en esa zona para trabajar el equipo, el compresor. En esta parte vamos a encontrar en la parte inferior la temperatura de evaporación y en la parte superior la temperatura de condensación. Siendo acá esta línea que les muestro la temperatura mínima de condensación y en la parte superior la temperatura máxima de condensación. Recuerden que ligado a la temperatura máxima de condensación o a las temperaturas de condensación va ligada a la temperatura ambiente a la que va a estar trabajando nuestro equipo. Y en la parte izquierda, esta línea de acá nos va a mostrar la temperatura de evaporación mínima y acá la temperatura de evaporación máxima. Recuerden que ligado a la temperatura de evaporación va la temperatura del producto, la temperatura de mi cuarto a la que quiero que esté. Entonces, en la diapositiva anterior veíamos un caso más ideal de los límites de nuestro compresor. Acá vemos un caso real. Esto es tomado de uno de los límites del área de trabajo de uno de nuestros compresores. Perdón, Alex, disculpa que te interrumpa. Es que hay algunas personas que están comentando que la diapositiva o la presentación se bloqueó. Por favor, nos ayudan a validar. Todos pueden ver la presentación. O no sé, tengo dos chats en donde las personas están comentando que la presentación creo que se bloqueó bloqueada. Ok, si nos ayudan a confirmar esta parte ahí por el chat, por favor. Y ya seguimos con nuestra capacitación. En este momento estamos en la diapositiva de límites de compresor. Ingeniero Benjamín, si nos ayudas a cambiar el slide para ver que se mueva y puedan ver el cambio nuestros... ok, ya nos confirman por acá que está ok. Tal vez para algunas personas dependa de la conexión que tienen y por eso de pronto puede ser un poco más lento, pero ya hay varias personas escribiendo que sí se puede ver la presentación. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Continuamos acá entonces con la parte de los límites del compresor. Como les mencionaba, acá vamos a tener la temperatura de condensación y acá en la parte inferior la temperatura de evaporación. Cada uno de estos puntos son puntos donde tenemos riesgo. Si estamos trabajando muy cerca, por ejemplo en esta zona donde acabo de poner el punto, tenemos riesgo de que salga de esta zona de trabajo y se vaya a un área insegura, que esté en un área segura y salga a un área insegura. Entonces voy a mostrarles a continuación las protecciones que recomendamos instalar en cada uno de estos puntos. Vamos a tener que si va a salir el compresor o está cerca en esta zona, es porque tenemos una temperatura de descarga elevada y la respuesta para tener esta temperatura de descarga elevada es instalar un termostato de descarga, un termostato de alta, un presóstato en la línea de alta también. Ese termostato nos va a ayudar a regular esa presión o esa temperatura de descarga y que si esa temperatura llega a ser mayor
de lo que sentimos nuestro termostato, él inmediatamente va a cortar de forma eléctrica el compresor, lo va a apagar y lo va a mandar a trabajar siempre dentro de ese área segura. La idea es que esté siempre dentro de esa área segura. También vamos a tener acá otro punto, el punto número B, que nos va a indicar que cuando salga por ese lado es de que está la presión de condensación elevada. ¿Listo? Cuando tengamos una presión de condensación elevada, la protección que vamos a usar para esos casos es un presóstato de alta, un KP5, como comercialmente lo conocemos, que es este que está acá en la imagen. Es un presóstato electromecánico configurable, y nosotros le podemos poner una presión alta, una presión baja, podemos determinar esa presión exacta y le podemos poner un diferencial de trabajo para que trabaje a esas condiciones. Vamos a tener también acá en el punto C, el problema es la presión de evaporación elevada. Cuando tenemos una presión de evaporación elevada, la solución es instalar una válvula reguladora de presión en el cárter, una KBL, la cual nos va a garantizar que la presión de succión de nuestro compresor sea muy estable. Podemos instalar también válvulas de expansión electrónica, de expansión termostática con MOP o con máximo diferencial de operación, o también para capacidades normales podemos instalar también una válvula de expansión electrónica, la cual nos va a garantizar el correcto llenado del evaporador, nos va a dar mayor eficiencia en nuestro sistema y también le va a indicar, al ser una válvula electrónica, le va a indicar en qué momento encender y en qué momento apagar a nuestro compresor. Esta sería la solución para una presión de evaporación elevada. También en el punto D, en este punto que está acá, podemos salirnos de ahí, de ese área segura, cuando tengamos una presión de condensación baja. En estos casos que tenemos una presión de condensación baja, la solución puede ser utilizar un presóstato de alta, también un KP5, para el ventilador del condensador. También podemos usar una válvula reguladora de presión, una KR más una NRD, que se van a encargar de que la presión de condensación sea constante, y también instalar un variador de velocidad en el ventilador del condensador. Este variador va a ir ligado al sobrecalentamiento que nos explicaba anteriormente el ingeniero Cristian, o también ligado al superheat del sistema, para que suba o baje la temperatura, y a medida que eso va haciendo esos cambios de temperatura por medio de la variación de la velocidad. Y en este punto E, que está acá, vamos a tener también la presión, o el problema que tendríamos ahí sería la presión de evaporación baja, y la solución sería el presóstato en la línea de baja presión. ¿Listo? En ese punto tendríamos que usar un presóstato, un KP1, es muy similar a este KP5, solamente que el KP1 está pensado para la línea de baja y el KP5 está pensado para la línea de alta. En teoría o en resumen, estos límites del compresor funcionan si están correctamente seleccionados. Podemos tener un KP5, pero si está muy grande, muy sobredimensionado, un presóstato sobredimensionado para la línea en la que vamos a usar, no va a funcionar. Podemos tener también los equipos correctos, pero grandes o pequeños, entonces funcionan si están bien seleccionados primero y bien instalados segundo, y funcionando funcionando de la forma correcta, valga la redundancia, como tercera medida. Esas serían las 3 recomendaciones para que las protecciones de nuestro compresor funcionen y sean efectivas. A continuación le voy a dar acá quiero hablar, antes de darle el paso al ingeniero Cristian, de las válvulas que trae interno nuestro compresor. Estas válvulas internas pueden ser la válvula IDB, que ayuda a que el fluido refrigerante solamente recorra 3/4 del scroll cuando trabajamos a cargas parciales, que es la que traen nuestros nuevos compresores DSH. También la válvula 3 en 1, que es una válvula que genera un bypass interno cuando el scroll gira en el sentido contrario, o en los compresores más grandes, de 20 toneladas para arriba, este inversor de fase, el cual se encarga de validar que el scroll gire siempre en el sentido correcto. Con esta diapositiva le doy el paso al ingeniero Cristian Vélez para que nos hable de cómo seleccionar correctamente el compresor de acuerdo a su aplicación. Gracias, Alex. Sí, efectivamente, digamos que hablando y particularmente haciendo un ejemplo comparativo de ejemplo de qué compresor debo utilizar dependiendo de mi aplicación, ¿verdad?
y allí o la explicación va ligada precisamente a los rangos de operación que les comentábamos hace un momento. En este caso, por ejemplo, hay un comparativo y es una gráfica tomada del software Cool Selector, que más adelante vamos a alcanzar a mirar algo de esto, en donde yo puedo tener, digamos que un compresor de una capacidad nominal similar o físicamente un compresor similar como es el MT64 o en el caso de un MTZ, ¿no? La diferencia que trae uno a otro es el tipo de aceite con el cual viene encargado, como lo comentaba Benjamín. En el caso del MT64 viene con aceite mineral, el MTZ viene con aceite sintético y en este caso el MT trabajando con R22, es decir, la selección que hicimos en ese momento o para hacer la simulación lo seleccionamos con R22 y en el caso del MTZ lo seleccionamos con R404. Como pueden ver acá, el rango de operación o la curva o esta tablita que está definida en este caso, ¿sí? Está determinada tanto por estos límites en cuanto a temperatura de evaporación, que es la que ustedes ven acá abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con un MTC 64 para R20, trabajando con R22 o de hecho con R407C, que tendrían que trabajar un compresor, perdón, con aceite sintético, pero tiene rangos de aplicaciones similares a las del R22, puedo empezar a evaporar desde más 15 hasta menos 25. Pero hay que tener en cuenta que en este caso también viene ligada a la temperatura de condensación, es decir, yo podría llegar a trabajar el compresor máximo a menos 25 y en la zona que Benjamín mostraba como verde, que sería en la gráfica anterior, que sería de aquí esta línea roja hacia abajo, la zona segura que Benjamín hablaba, estoy determinado porque la temperatura de condensación aproximadamente no fuese superior, por ejemplo, a 37, 38 grados. Yo podría llegar a trabajar a menos 25 en evaporación y con una temperatura de condensación de 45 grados, pero efectivamente teniendo en cuenta el límite que tengo de sobrecalentamiento que está definido entre esta línea azul y esta línea roja, ¿sí? O sea, el sobrecalentamiento no va a poder ser mayor a lo que está definido, tal vez no quede en la gráfica, pero en el programa saca cuál es ese valor, ¿no? Cuál es el valor máximo de sobrecalentamiento que yo pueda tener aquí. Por eso les mencionaba anteriormente que el superheat se puede controlar, se puede determinar, se puede garantizar y poder trabajar aún en esta zona de acá en una operación segura. Pero, por ejemplo, tener en cuenta de que una temperatura de condensación de 45 grados, si estoy trabajando, por ejemplo, con una unidad condensadora nuestra, una unidad condensadora Danfoss que tiene un delta de temperatura ambiente versus la condensación de 15 grados, entonces, para tener 45 en condensación, quiere decir que yo aproximadamente de temperatura ambiente pueda tener aproximadamente 30 grados. Y sabemos que hay ciudades aquí en Colombia que la temperatura ambiente supera ese valor, ¿no? Por ejemplo, si la fuera a trabajar en Bogotá, sé que la temperatura ambiente nunca va a llegar a ese valor y perfectamente podría llegar a evaporar hasta menos 25 con un sistema, como les mencionaba antes, correctamente seleccionado y balanceado. Pero lo importante es que siempre el compresor esté dentro de este límite, ¿sí? Y cuando yo utilizo, digamos que el compresor, pero no con aceite mineral, sino con aceite sintético, y cambio a trabajar con R404, 507, lo que pueden ver es que el rango de operación cambia, en este caso, desde más 10 hasta menos 30. Entonces, digamos que se me reduce 5 grados aproximadamente en cuanto al límite superior de la temperatura de evaporación, pero se me amplía también de una manera importante esos 5 grados en el campo de baja temperatura. Entonces, lo que también, el límite que voy a tener, efectivamente puedo llegar a evaporar hasta menos 30, con temperaturas de condensación hasta de 50 grados. Entonces, podría inclusive llegar a trabajar en zonas donde la temperatura ambiente sea de 30, 32 grados centígrados, por ahí puede estar en el límite, siempre teniendo en cuenta cuál va a ser el superheat máximo permitido o el sobrecalentamiento máximo. Entonces, sabemos que, no sé, sin temor a equivocarme, el 70, 80% de nuestras aplicaciones están definidas para trabajar hasta menos 20, menos 25, menos 15 grados, ¿sí? Y con temperaturas efectivamente de entrada, con un rango de aplicación más amplio, el compresor MTZ, digamos que tiene una gran ventaja porque termina cubriendo un rango de aplicación de alta, media y baja temperatura, ¿sí?
En el caso todavía los sistemas con R22 los consideramos nosotros que son de alta, media temperatura, parte de baja, pero con un MTZ estoy bastante cubierto, ¿sí? Lo otro importante, digamos que en este caso es saber o poder determinar, y permítame acá, cambio un poco, perdón, acá están los de aire acondicionado. En este caso, lo que ocurre también, por ejemplo, es en el caso de los NTZ, que son compresores específicamente para baja temperatura. No tenemos acá el diagrama, pero estos aplican con R404 desde menos 20 hasta menos 40. Entonces, cuando yo tengo aplicaciones ya de congelación, ya de temperaturas que van de menos 30, de menos 25 a menos 40, siempre la recomendación es trabajar con NTZ. Y en ese tipo de aplicaciones, normalmente nuestros sistemas es prácticamente para mantener temperaturas, es decir, puede almacenar normalmente productos que ya vienen congelados desde su centro de producción o almacenamiento, ya vienen congelados y es mantener temperatura y tal vez no ocurra tanto de que para llegar, yo tengo una situación donde el producto entre caliente y tenga que llegar a bajarlo a menos 30 o a menos 40. Entonces, si la aplicación o mi producto es para mantener entre menos 20 y menos 40 en evaporación, lo recomendado es utilizar NTZ. Si, por ejemplo, yo tengo un túnel de congelación, por ejemplo, o una situación donde el producto entra relativamente caliente y tengo que llevarlo a menos 20, menos 25, menos 30, la recomendación es utilizar un MTZ, ¿sí? Porque tengo un rango de aplicación bastante amplio, ¿sí? El compresor, como mencionaba Benjamín, puede llegar a trabajar por fuera de los límites de operación, ¿sí? De las zonas que llamamos seguras, pero lo que va a ocurrir es que primero que todo la vida útil del compresor se va a reducir sustancialmente. Lo otro, que el tema de consumos energéticos probablemente se van a incrementar, ¿sí? Corriente y mismo el COP del compresor se van a afectar. Entonces, pues termino trabajando en un compresor en unas situaciones que no son las recomendadas o no son las cuales para las que el compresor efectivamente viene fabricado o diseñado, ¿sí? Y ya cuando esté trabajando en temperaturas de media alta, sabemos que el tema del R22 cada vez viene, digamos que viene desplazándose y viene siendo limitado el uso y de hecho las importaciones de R22, pero todavía hay sistemas y el R22 tiene un muy buen comportamiento, mismo el 407C prácticamente en alta y parte de media temperatura. Entonces, siempre, digamos que la recomendación misma que hacemos es poder que ustedes tengan claro cuál es la situación que tienen, ¿no? La temperatura a la cual va a entrar el producto, a dónde lo debo llevar o cuál va a ser la temperatura final para hacer una selección, digamos que adecuada del compresor. Rápidamente les hablo también de un comparativo en un MTZ64 y un NTZ. Por ejemplo, si yo sé que el NTZ me cubre de menos 20 a menos 40 y el MTZ también llega desde más 10 a menos 30, y resulta que yo tengo, por ejemplo, un sistema en donde voy a tener que tener temperaturas a menos 25, tanto el MTZ64 o un NTZ va a poder cubrir o estar dentro de esa zona. Pero si, por ejemplo, el producto va a entrar relativamente caliente, ¿sí? Y hay que llevarlo a esa temperatura final, pues lo recomendado es utilizar un MTZ y no un NTZ mismo, por lo que les decía el rango de aplicación, ¿vale? Entonces espero quede claro por este lado. Aquí hay también un breve comparativo en los compresores, por ejemplo, Scroll, que a pesar de que todos los relacionamos un poco más con aplicaciones de aire acondicionado, es importante saber que de hecho cubren ciertas aplicaciones también los Scroll convencionales, los que utilizamos, los que conocemos hoy día a día, también pueden cubrir aplicaciones de refrigeración en temperaturas de evaporación que vayan hasta menos 5, menos 10, dependiendo también de la temperatura de condensación. Obviamente, cuando yo ya empiezo a tener temperaturas de evaporación más bajas, pues el limitante que tengo siempre va a ser esa temperatura de condensación, ¿sí? Como la ven en estos puntos, ¿sí? Pero, por ejemplo, a menos 5 voy a poder trabajar en evaporación a menos 5 con temperaturas de condensación hasta de 45 grados con R22, y si fuera con R410 también de hecho tienen rangos de aplicación similares. Entonces, equipos de aire acondicionado me pueden servir, por ejemplo, para lácteos, para algunas aplicaciones que no requieran baja temperatura, pero que necesariamente no son aire acondicionado. Por aquí rápidamente, hay una pregunta de Adrián que comenta que si esos rangos de aplicación están disponibles para el público. Claro que sí, como mencionábamos, tanto nuestros compresores en el mismo Cool Selector, ahorita vemos de que estas gráficas las descarga el mismo programa o pueden ser visualizadas en el mismo programa, y como les decía, todos los compresores
efectivamente, independientemente de la marca, tienen que venir definidos o deben tener un rango de aplicación que los determine, ¿no? Claro, esta garantía mismo que esta, pues la damos más las empresas de, digamos que marcas reconocidas o de trayectoria en donde sabemos que hay software de selección o hay algunas fichas técnicas determinadas, porque también sabemos que llegan al país otro tipo de compresores que probablemente la información técnica que se obtenga de ellos no es suficiente o probablemente no tengan esa información, ¿sí? Entonces, en este caso, efectivamente importante tener en cuenta esos rangos de aplicación y bueno, tampoco estaba aquí, pero en el caso de los MLZ, que son compresores de refrigeración, scroll de refrigeración, los rangos de aplicación vienen para trabajar con 404, 507, vienen desde más 12 hasta menos 25 grados con R404, 507 en el caso de los MLZ, ¿sí? De refrigeración. O sea, esto me cubre un rango de media alta temperatura. También fabricamos o producimos compresores de scroll de baja temperatura, que en este caso son los LLZ, que sí me llegan a temperaturas de evaporación desde menos 35 con scroll. No son, digamos que de una rotación constante, se traen bajo pedido, pero efectivamente los tenemos y se fabrican, ¿sí? Porque realmente las aplicaciones que hoy día hay de scroll en refrigeración, por los supermercados, tiendas de conveniencia en donde están instalados normalmente este tipo de unidades con compresores scroll, vienen para trabajar en media alta temperatura, ¿vale? Por aquí hay una pregunta también rápidamente. Danfoss tiene compresores para CO2. No los tenemos nosotros directamente. Tenemos una alianza con compresores semiherméticos, que es la línea de compresores Bock, que es una línea alemana. Y dentro de, por ejemplo, Bock fabrica compresores para CO2, pero digamos que ahí tenemos cierto tipo de acuerdos, sin ser Bock es una empresa donde tenemos una alianza, pero no hemos traído por ahora o no hemos comercializado esa línea de compresores para CO2. ¿Sí? Por aquí otra pregunta rápida. ¿Este compresor de aire acondicionado con R410 puede reemplazar el refrigerante R404A? De poder, o sea, la recomendación es que no. O sea, de hecho los compresores para R410 vienen un diseño diferente porque las presiones de ese refrigerante son mucho más altas, por ejemplo, que las que tiene el R22 o el R407. Uno podría pensar y decir, claro, el 404 tiene presiones más bajas que para las cuales viene diseñado el compresor con R410 y por ahí uno podría pensar, me sirve, pero sin lugar a dudas no tenemos tablas frigoríficas en donde les pueda determinar a un compresor del modelo HRH, por ejemplo, para 410, si lo trabaja con 404, le da X capacidad o tiene X consumo, no hay tablas diseñadas para esto, entonces la recomendación efectivamente es que no. Y compresores para hidrocarburos, que también preguntan por allí. En este caso tenemos sí compresores para aplicaciones domésticas, o sea, cuando hablamos de los compresores fraccionarios para las neveras o los enfriadores, compresores de capacidades menores a un caballo, sí tenemos, y estamos en proceso de homologación de algunos compresores tipo pistón, estamos en ese proceso para posteriormente ya tenerlos homologados para hidrocarburos hasta capacidades de creo que 3, 4 caballos por ahí, pero aún no están disponibles. ¿Vale? Entonces, continuamos con el tema de unidades condensadoras. Rápidamente, hablando del microcanal, como tal vez gran parte de ustedes sepan, todas nuestros condensadores hoy día, unidades condensadoras, son fabricadas con tecnología microcanal o condensadores microcanal en aluminio, ¿no? Ya aquí haciendo el cuadro comparativo, dejamos ya hace más de 6, 7 años de trabajar con condensadores tubo aleta, el condensador convencional, y ya todo es microcanal en todas las presentaciones de nuestras unidades condensadoras. Sin lugar a dudas, el tema del microcanal tiene tiene ciertas diferencias y ventajas efectivamente sobre un condensador convencional, ¿sí? Y van ventajas ligadas realmente al tema de la eficiencia y a una mejor transferencia de calor. Voy a pasar, digamos que por estas diapositivas de una manera rápida, por decirlo de alguna manera, también el tiempo nos apremia para alcanzar a ver los temas que veníamos trabajando. Y digamos que dentro de esas diferencias efectivamente está el tamaño y el peso, ¿sí? El tamaño de un condensador microcanal es bien como su nombre lo indica, también es más pequeño, es más ligero, más compacto, y hasta un 68% más liviano y ligero que un condensador de tubo aleta,
¿sí? El tamaño hasta un 35% menor. El volumen interno puede llegar hasta un 70% menos, lo cual también, digamos que uno de los puntos es que requiere menos cantidad de refrigerante dentro del condensador, ¿sí? Hasta en promedio, hasta un 30-35% menos de carga de refrigerante que con un condensador de tubo aletas, ¿sí? Son 100% en aluminio, lo que representa una mayor resistencia a la corrosión galvánica. Y algo importante también a tener en cuenta es que por lo menos en las condensadoras, lo vamos a ver más adelante, ya vienen hechas las soldaduras entre aluminio y cobre, lo cual nos evita tener que hacer ese tipo de situaciones que en donde de pronto si la persona no conoce bien del tema mismo de la soldadura, de cómo aplicarla, cómo hacerla, pues efectivamente va a originar cierto problema en hacer las soldaduras, pero como les comento, en las condensadoras esas soldaduras de aluminio y cobre ya vienen hechas, entonces evitan efectivamente tener ese tipo de procesos. Ahora, en caso eventual de que se llegara a dañar el condensador, nosotros vendemos y tenemos en inventario el panel condensador como reemplazo, porque si bien es cierto, el tema del condensador microcanal es de que no es reparable, ¿no? O sea, una fuga no va a poder tener cómo soldarlo, cómo ir a repararlo, y en caso pues de que eso suceda, se cambia el panel, pero mismo cuando suministramos el panel, también ya viene hecho la soldadura, viene en el tema de la entrada y la salida del condensador, viene ya hecha la soldadura entre el cobre y aluminio, y a la final lo que ustedes terminan instalando o soldando en ese caso es cobre con cobre, ¿no? Entonces, pues efectivamente también va por allí. Por aquí me hacen una pregunta, o está escrito, Oscar nos menciona que se pueden tapar los microcanales fácil. De hecho, de poderse tapar cualquiera, tanto un tubo aleta como un microcanal se puede tapar, probablemente por los diámetros que se manejan en mi microcanal, como se puede ver de hecho en esta figura, pudieran llegar a taponarse, pero de hecho esto debería ser contrarrestado en un buen barrido, un buen vacío, una buena limpieza del sistema para evitar eso. Pero supongamos que llegara a pasar. La ventaja es que si se tapa uno de estos canales, y no sé si pueden ver el puntico rojo que estoy aquí tratando de marcar, si se tapa uno de estos, pues efectivamente quedan otra cantidad de microcanales disponibles por donde el refrigerante va a terminar fluyendo, ¿sí? Y pues no voy a tener una afectación considerable. Ahora, si por otra parte no hice un buen vacío, no hice un buen barrido del sistema, no hay una buena limpieza donde pueda tener yo residuos que puedan taponar no solamente uno, sino varios de los canales del microcanal, pues obviamente ya digamos que el condensador va a perder eficiencia, no voy a condensar en las condiciones normales de operación, y pues por ahí sí puede haber un problema. Pero de hecho ahí en ese caso el problema no es del microcanal, el problema es si no hacemos una buena limpieza del sistema previamente cuando estamos haciendo la instalación, ¿no? Entonces, en este caso, inclusive el flujo de aire, como lo pueden ver acá comparativo, dentro de tu aleta o un microcanal, hay un mejor flujo de aire, ¿sí? Requiere menor caudal de los ventiladores y menor potencia, porque pues, el flujo de aire fluye de una manera mucho más continua, mucho más pareja dentro del condensador. Y acá en el tubaleta pues es un condensador donde choca realmente el flujo de aire contra los tubos, y ahí requiero probablemente una mayor potencia en mi ventilador, ¿sí? En el caso, acá hay un pequeño resumen de esas ventajas o esas diferencias efectivamente que puede haber entre un condensador tubaleta y un condensador microcanal. Qué pena, ahí las pasé y las vuelvo a poner rápidamente. Entonces, el tema del peso, más liviano, el tema del material fabricado 100% en aluminio, 35% aproximadamente menos de tamaño, menor espacio comparado con uno de tubaletas, y menor cantidad de fluido refrigerante, que a la final también se convierte en cierto ahorro, ¿no? Porque pues, sabemos lo que nos cuesta y los precios altos del refrigerante hoy día, y pues tener que cargar 20-30% menos de refrigerante, pues a la final también se ve reflejado en un ahorro, ¿sí? Y 40% menos en emisiones de CO2, en el caso ya específicamente del tema de la fabricación como tal, o lo que compete la fabricación en nuestras plantas del condensador microcanal. Hablando de las unidades condensadoras, también, o sea, tenemos las condensadoras óptima, que son las condensadoras azules que ustedes bien conocen, y las condensadoras óptimas Slim Pack, ¿sí? Que son las condensadoras de bajo nivel de ruido, que ya venimos manejando y comercializando también hace algunos años. En cuanto a la unidad condensadora óptima, pues digamos que vienen
con compresor, como ya lo hemos mencionado, viene con compresor MTZ o NTZ. De hecho, no volvimos a traer al mercado con unidades condensadoras ya hace algunos años atrás. Puede que todavía algunos de los distribuidores puedan tener inventario, pero ya todas las condensadoras las traemos con MTZ, ya no traemos condensadoras fabricadas con MT. Normalmente nuestras condensadoras venían hoy día tenemos planta de condensadoras en México y en Brasil, ¿sí? Tiempo atrás siempre ha sido nuestra condensadora la que comercializamos aquí en nuestro mercado, originaria desde México, luego pasamos a traer desde Brasil, donde hubo algunos cambios en algunos modelos, por ejemplo, en el caso de los ventiladores, o el número de ventiladores que traía la condensadora, ¿sí? Y ahora regresamos desde el año pasado, desde finales del año pasado, de nuevo a nuestra planta original de México, ¿sí? Ahí hay una diferencia para que la tengan en cuenta. La unidad condensadora que viene de México, por ejemplo, en el modelo de la MTZ64 viene con doble ventilador. Esa misma condensadora en Brasil era fabricada o producida con un solo ventilador. Y no quiere decir que el hecho de que uno o utilizar dos, quiere decir que la brasilera no funcionara bien o no condensara bien. No, sin lugar a dudas, Danfoss garantiza de que independientemente si tiene un ventilador o dos, los ventiladores tienen que ser seleccionados y la superficie o la capacidad del condensador para que la condensadora trabaje bien. Pero en este caso, pues mucha gente prefería a veces que la unidad condensadora tuviera los dos ventiladores. En este caso, al volver a traer de México, viene en la MTZ64, desde ahí hasta la 160 con dos ventiladores, y desde la MTZ19 hasta la 50 viene con un solo ventilador. En cuanto a los componentes que tienen las unidades de media alta temperatura, o sea, las que trabajan con MTZ, viene obviamente con el condensador microcanal. Todas nuestras unidades ya vienen con el filtro secador, vienen obviamente con su ventilador, con la caja de conexiones eléctricas, con su presóstato de baja KP1, en este caso hasta la condensadora 64, de la 72 hasta la 160 ya viene con KP15. En este caso viene con presóstato, las pequeñas, por decirlo de alguna manera, viene con presóstato de baja KP1, y en la parte de alta viene con presóstato tipo pila, ¿sí? Viene el compresor, sea hermético, sea tipo, en este caso viene con pistón, perdón, compresor MTZ. Todos vienen con sus válvulas Rotolock para conexión de manómetros, para cerrar el compresor en caso de algún cambio que haya que hacer. Viene con el recibidor de líquido, viene con el visor de líquido, y que de hecho también todos nuestros visores son no solamente para identificar el paso de líquido, sino que también detectan la humedad y cambian de color cuando en el sistema hay humedad, ¿sí? Y uno de los puntos acá relevantes es que, claro, siempre en los sistemas se recomienda tener una válvula de bola, una válvula de servicio entre el filtro y el visor, ¿sí? Antes del filtro y después del visor, mismo para el tema de mantenimiento, ¿no? Cuando requiero cambiar el filtro, pues simplemente corto acá, o sea, cierro con mi válvula de bola aquí, cierro acá y puedo cambiar el filtro secador sin necesidad de hacer, de tener que recoger el refrigerante. Entonces esta es una de las ventajas, pero inclusive acá hay otra ventaja adicional, que solo es necesario colocar una válvula de bola acá después del visor, ¿sí? Porque el recibidor de líquido viene también con válvula de servicio. Entonces aquí yo puedo cerrar la válvula del recibidor de líquido, ¿sí? Interrumpo el paso del refrigerante por acá, acá coloco mi otra válvula de bola, cierro acá y puedo hacer el cambio del filtro, en ese caso en los mantenimientos, o mismo inclusive si quisiera cambiar el visor, sin necesidad de perder y sin necesidad de invertir o gastar más en otra válvula de servicio. Entonces es una de las también múltiples ventajas que tiene nuestra unidad condensadora, en este caso de las MT o con NTZ viene el mismo sistema. La diferencia con los NTZ para baja temperatura es que, aparte de los componentes que ya les mencioné anteriormente, estas sí vienen con acumulador de succión y vienen también con el separador de aceite, que en las aplicaciones ojalá todas las condensadoras o todos los sistemas, perdón, pues pudieran instalarle separador de aceite y acumulador de succión, porque a la final son protecciones adicionales para mi sistema. Pero como sabemos que en baja temperatura es mucho más crítico el tema del retorno del aceite y también posibles retornos de refrigerante en forma líquida al compresor, pues por eso vienen con el separador y vienen con el acumulador. Y el resto vienen con los mismos componentes: el filtro, el visor, los ventiladores, los presóstatos y demás características que ya habíamos mencionado. Otro factor fundamental que se ve claro aquí en esta figura: a veces se encuentra uno con situaciones o condensadores de pronto de otras marcas o otros fabricantes
en donde ubican el compresor o lo instalan y el visor de aceite del compresor lo dejan, digamos, ubicado en una posición donde no es fácil visualizar en el momento del arranque si el compresor está trabajando con buen nivel de aceite o no. O sea, esas son condiciones y características de diseño que también efectivamente se tienen en cuenta en las fábricas, ¿no? O sea, todo el tema del diseño que hay va ligado a eso, y a veces encuentra uno situaciones en donde arranca la unidad, pero para uno visualizar si tiene aceite o no, el visor está ubicado por acá atrás y no es visible o no se puede identificar fácilmente si el equipo o el sistema tiene o está trabajando con aceite o con buena carga de aceite o no. Entonces son consideraciones efectivamente a tener en cuenta. Todos los compresores pueden tener allí la resistencia de Carter en este caso, y mismo las condensadoras, las válvulas Rotolock. Permítanme que aquí empiezo a pasar un poquitico más rápido, el tiempo nos apremia y quiero mostrarles efectivamente el tema del Cool Selector. Los refrigerantes, como les mencionaba, claro, si es el mismo compresor que ya, por ejemplo, Benjamín les había mencionado, que con los refrigerantes con los cuales trabajaba, pues al ser el mismo MTZ que viene instalado en la condensadora, viene con esos mismos refrigerantes homologados. Acá algo importante: en el catálogo muestra las versiones que se producen, la D20, la 39, la 40 o la 49, la versión de 39 la que normalmente traemos con los componentes que ya les mencionaba yo en la página anterior, en el detalle anterior. También hay tabla de capacidades en las fichas técnicas donde está el desplazamiento, volumen interno, flujo de aire, cada uno de los modelos, pesos, dimensiones. En este caso, a diferencia o hablando de pronto de las unidades de bajo nivel de ruido, vienen con la alternativa, y perdón, ya las preguntas que salgan acá en adelante las contestaremos ya al final para poder avanzar. Trataremos de darle respuesta a todas, si no, posteriormente tomaremos sus dudas y trataremos de contestarlas vía correo electrónico. Pero entonces básicamente acá empezamos a hablar de las Slim Pack, que son las unidades diseñadas para bajo nivel de ruido. Allí, mientras que en una óptima con compresor MT abarcamos desde caballo y medio nominal hasta 13 caballos y medio, que es la 160, en este caso de las de bajo ruido solamente manejamos condensadoras desde 2 caballos hasta 5 caballos y medio, porque las aplicaciones, como les decía, normalmente vienen para supermercados, tiendas de conveniencia, en donde los murales de refrigeración, las neveras, los enfriadores, pues no requieren, o el mismo tamaño del supermercado no requiere capacidades mayores a estas, ¿no? O en caso de que así lo superara, pues, y el requerimiento sea bajo nivel de ruido, pues podría yo trabajar con 2 unidades condensadoras en ese caso, ¿no? O complementar la capacidad. Aquí, digamos que una de las diferencias más significativas es que esas condensadoras pueden venir con compresor Scroll MLZ de refrigeración, o pueden venir también con compresor MTZ, perdón, en este caso. Las que estamos trayendo inventario a Colombia, todo lo traemos con compresor Scroll, pero en caso eventual de que requisieran o necesitaran con MT, también se puede traer desde la fábrica con compresor MT. ¿Sí? Vienen en 3 tamaños, ¿sí? Dependiendo de las capacidades, con un solo ventilador. Los más grandes de 4 y 5 caballos vienen con doble ventilador. Vienen en voltajes monofásico, 220 voltios monofásico, en todas las versiones hasta 5 caballos, o también trifásico, ¿no? Todo a 60 Hz. Aquí vienen, por ejemplo, hay un diagrama de cómo viene una con compresor MT o cómo viene con compresor Scroll. Todas vienen con los mismos componentes, presóstato. En el caso de los reciprocantes, vienen con KP1, presóstato tipo de pila en alta, tanque de líquido, contactor, visor de líquido, filtro secador y resistencia de Carter. En el caso de las Scroll viene con todos los componentes, pero adicional viene con un relé de protección de fase, ¿sí? De caída de fase para el tema del Scroll, que sabemos que ahí efectivamente es más crítico. Aquí ya hablábamos un poco de las características que tiene, o los componentes que tiene. Presóstato de pila, válvulas de servicio. Esta unidad físicamente es como similar a las unidades condensadoras de aire acondicionado, lo cual efectivamente al instalarlo en una fachada, en un edificio, en un lugar, en zonas residenciales, pues da la misma impresión inclusive de una unidad condensadora de aire acondicionado, que ya es como casi que normal o común para todos, ¿no? Es de fácil mantenimiento, las tapas se retiran de una forma rápida, ligera, fácil de ensamblar, desmantelar,
inclusive el presóstato, la ubicación para el mismo ajuste que debemos hacer ya cuando la unidad condensadora está en operación, de las presiones a las cuales va a trabajar el sistema, o mismo las protecciones para el compresor, pues el presóstato es de muy fácil acceso en este caso, tanto para la versión con scroll o con pistón. Sí, viene con las válvulas aquí de servicio de corte a la entrada o de la salida de la unidad condensadora. El nivel de ruido es algo importante. Efectivamente, en el caso de las Slim Pack tenemos tablas, o sea, en la documentación técnica que viene, menciona los decibeles que están garantizados por fábrica hasta 3 metros de distancia, ¿no? En donde en teoría todos cumplen con las normas, o sea, vienen en valores que están cercanos a los 55 decibeles, ¿sí? En este caso, que es lo que va permitido por norma. Claro, dependiendo del tamaño efectivamente de la unidad, pues esos decibeles pueden llegar a aumentar o no, dependiendo del tamaño mismo del compresor o de la condensadora, pero todo de hecho está dentro de las normas que competen para este caso. Se producen también, aquí están las HPZ, que son con compresores MT, o las HPUS, que son con compresores scroll, ¿no? Y también se fabrican de baja temperatura con LLZ, sí, que serían las LPZ, pero ahí solamente hay, en este caso, perdón, con NTZ, sí, que serían las LPZ 048 y 068, de caballo y medio y 2 caballos. Permítame, acá, que era el punto que quería llegar. Digamos que hoy día nuestro software de selección que mencionábamos anteriormente es el Cool Selector 2, lo pueden descargar, simplemente es de descarga gratuita, pueden entrar por Google, le digitan allí Danfoss Cool Selector 2 y automáticamente los lleva a nuestra página para que los puedan descargar. No, hoy día la recomendación siempre es trabajarlo, descargarlo en el computador. Sí hay una versión vía web que pueden trabajarlo inclusive desde el celular. No viene por ahora como aplicativo directo para el celular, mismo por el peso, la capacidad de información que tiene el software. Entonces sí pueden desde el celular entrar por la página de Danfoss y trabajar con él en versión online, pero la recomendación siempre que hacemos es tratar de descargarlo en su computador, ¿sí? Entonces, allí el software Cool Selector, esta es la pantalla principal que nos muestra. Puedo seleccionar tanto válvulas de expansión, la solenoide, los visores, componentes de línea de líquido. De hecho, ya la selección permite trabajar tanto con refrigerantes o hacer selección para refrigerantes convencionales, pero para también como refrigerantes como amoníaco, como CO2, también ya aparecen todos los componentes que cada vez tenemos, y hay más instalaciones del CO2 en el mercado, nuestro mercado colombiano, principalmente en instalaciones de supermercados y algunas industrias, y ahí ya también tenemos una gran presencia de componentes o productos trabajando o instalados en esos sistemas. Y ahí hay cómo seleccionarlos, cómo ver los rangos de operación, todas sus características técnicas. Pero entonces, particularmente, cuando vemos acá válvulas o componentes de línea, componentes en serie, aplicaciones comerciales, esto acá dentro de aplicaciones comerciales les permite hacer también cálculos de carga térmica, ¿sí? En donde puedo ya tener con las condiciones de producto, con el tamaño del cuarto, con las condiciones, temperaturas de entrada y salida, puedo ya entrar a definir cuántos BTU o cuántos kilovatios requiero y obviamente después seleccionar el compresor o la unidad condensadora. En este caso también controladores electrónicos, aplicaciones industriales que van más ligadas a CO2 o amoníaco, pero aquí también me permite, que es lo que está resaltado en amarillo, seleccionar compresores, unidades condensadoras. Cuando yo doy clic allí en ese que estaba marcado, me aparece todo esto, o sea, me aparecen unas especies de filtros o información que yo tengo que previamente definir para que el sistema me arroje resultados, ¿no? En donde yo puedo filtrar aquí nuestra región, claro, porque Danfoss fabrica condensadores, el programa es de manejo global, ¿no? Y pueda que los modelos de unidades condensadoras o compresores que utilicen en nuestra región sean diferentes a los que hay en Europa, en Asia, en cualquier otro continente. Entonces siempre lo recomendado por defecto es seleccionar Sudamérica. Puedo empezar a seleccionar aquí, yo hacer filtros de cuál es mi aplicación, si es baja temperatura, es media temperatura, es alta temperatura o alta presión, al final es lo mismo, ¿no? O si quiero yo tener una selección universal donde me muestre alternativas de media, alta, baja, ¿sí? Por aquí me pregunta cómo se llama el simulador. El programa es Cool Selector 2, ¿vale? Danfoss Cool Selector.
Entonces, sin lugar a dudas, ¿qué debo yo tener en cuenta también? El tipo de refrigerante que en este caso voy a trabajar, ¿sí? Que debo ingresar aquí, qué tipo de refrigerante es. La alimentación, que en este caso es 60 Hz en cuanto a frecuencia. Y de aquí, de este botoncito que está acá, puedo filtrar y definir si es 220 voltios, si es 440, si es 220 voltios bifásico o monofásico, o si es 220 voltios trifásico. ¿Sí? Puedo seleccionarlo de aquí y el sistema automáticamente entonces ya me va a empezar a originar resultados ligados a lo que yo necesito. Si yo le digo refrigerante todos o voltaje todos, pues me va a traer una selección bastante grande y amplia de voltajes. Por ejemplo, aquí en el ejemplo hay un voltaje que es un MT064-9. El voltaje 9 indica que es 380, que son voltajes que no manejamos normalmente en nuestra región. Entonces, hacer el filtro correspondiente para evitar de que nos traiga un rango muy amplio de selección. Sin lugar a dudas, otra información relevante es cuántos BTU efectivamente nosotros necesitamos o requerimos efectivamente para nuestro sistema. Aquí, por ejemplo, quedó 34.000 BTU y a qué temperaturas tanto de evaporación como de condensación efectivamente voy a trabajar. Entonces recuerden que no es la temperatura, es temperatura de evaporación, ¿no? Que es diferente a la temperatura del producto que va a estar, por ejemplo, en un cuarto frío. Si, por ejemplo, yo tengo en un cuarto frío temperaturas necesito el cuarto frío a 0 grados, la temperatura de evaporación probablemente esté 10 grados, de 8 a 10 grados por debajo. Entonces voy aquí a meter, si mi cuarto es a 0, pues trabajo con menos 10 en evaporación. Y ahora, en el tema de condensación, a pesar de que es importante tener en cuenta o el concepto de temperatura de condensación, el sistema, cuando yo selecciono unidad condensadora, sí me pide la temperatura ambiente del lugar donde voy a instalar mi condensadora, ¿sí? O mismo de la ciudad, pero a veces en la ciudad puedo tener, no sé, 30 grados, pero resulta que la condensadora está instalada dentro de un cuarto de máquinas donde esa temperatura no va a ser 30 grados, sino que probablemente sea 35 grados, porque hay otros componentes que originan o generan calor. Entonces, aquí es la temperatura ambiente del sitio donde yo lo voy a instalar. Cuando selecciono compresores, y aquí me hubiera devuelto y no condensadora, sino compresor, en el compresor sí pide la temperatura de condensación, no la temperatura ambiente. Y eso se debe a que en este caso, cuando es condensadora Danfoss, pues ya sabemos cuál es el delta que tiene el condensador, que es de 15 grados por encima de la temperatura de condensación. Pero cuando selecciono yo solamente compresor, pues el sistema no sabe qué condensador le van a poner, si es mismo una condensadora Danfoss o es otro condensador que tenga un delta de temperatura más alta. Entonces por ahí sí tienen que introducir condensación, pero si están seleccionando la unidad condensadora, si digitan o el valor que ponen allí es temperatura ambiente. Aquí habla también de cómo poner el recalentamiento que tanto les hablaba, que es un recalentamiento, puede ser medible una vez tenga el sistema, pero digamos que cuando yo apenas estoy haciendo la selección de la condensadora, pues mi sistema no está instalado, entonces puedo asumir recalentamientos dentro del evaporador que pueden ir de 5 a 8 grados, y hay un recalentamiento adicional por la trayectoria de tubería que dependiendo puede ser de 2, 5, 7 grados dependiendo de esa trayectoria. Pero en general puede trabajar uno con recalentamientos totales para diseñar de entre 7, 8 o 9 grados en total, ¿sí? Subenfriamiento, normalmente el subenfriamiento ocurre dentro de la botella de líquido. Para efectos de selección o diseño puede trabajar uno con 0 grados. Y cuando ya tengo todos estos, a medida que yo voy metiendo estos valores, el programa me va arrojando cuál es la selección, digamos que correcta en cuanto a capacidad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, para esas condiciones que estaban ahí, sin haber incluido una de refrigerante, pues dijo, mira, una HPM 064, no manejamos la HPM, sería, a pesar de que viene con MT, la que manejamos sería una HJZ 064, en el caso de los MTZ, pero independientemente de eso, aquí lo importante es ver de que el programa les selecciona, en este caso les marcan un color diferente, en este caso un color gris. Entonces le muestra qué refrigeración, qué capacidad de refrigeración tenemos en BTU, cuál es el COP, cuál es la eficiencia, cuál es la potencia total consumida, cuál es la corriente, cuántos amperios está consumiendo esa unidad condensadora. Y aquí en donde ven la tabla un poco más abajo, miren que aparece o rendimiento, yo puedo seleccionar allí, acá seleccionamos los límites. Entonces acá me muestra cuáles son los límites de operación de esa unidad condensadora que el sistema automáticamente pues arrojó como resultado. Y aquí era para la persona que hace rato nos preguntaba un poco de cómo poder encontrar esa información. Acá en el Cool Selector
está disponible. Entonces ya sé que ese compresor me trabaja desde +10 hasta -20, que mi punto de operación, que es el punto verde que se puede ver acá, ¿sí? Lo marco por encima con rojo, es el punto en el cual yo voy a trabajar, o sea, -10 y con 32 de temperatura ambiente, que es más o menos acá. Entonces con eso ya garantizo que mi unidad condensadora estaba trabajando dentro del límite de aplicación. Hay mayor información que te puedo ya mirar, temperaturas de aspiración del compresor. A esas condiciones, por ejemplo, te puede decir cuál es la temperatura a la salida del condensador, ¿sí? Dice acá 40 grados, y eso sirve para determinar o evitar o poder controlar que tengamos altas temperaturas de descarga que nos puedan ayudar a quemar el aceite, por ejemplo, a degradar el aceite y que el sistema efectivamente se pueda quedar sin lubricación. Entonces hay una cantidad de información que el sistema automáticamente les trae, repuestos, listado de repuestos, de compresores, y de hecho también lo más importante es que si ustedes están preparando una cotización o necesitan presentarle al usuario final un informe, él les permite acá, miren, hay una parte donde dice informe, les permite poner un nombre, nombre del proyecto, comentarios en general, y les sale una información que pueden exportar a PDF en donde les sale el resultado de la selección de la condensadora. ¿Vale? Nos disculpan de antemano, nos toca agilizar un poco para continuar con el proceso, para las rifas y esto, porque al final el programa tiene un limitante de las 2 horas de participación, no nos podemos exceder de ese tiempo. Entonces, preguntas, tenemos 5 minuticos rápidamente para preguntas adicionales a las que ya hemos podido contestar hasta ahora. Resumo por allá algunas que nos quedaron pendientes. Por ejemplo, aquí había una de John: ¿qué condiciones se deben adicionar? ¿Qué condiciones se debe adicionar un separador de aceite en las unidades condensadoras? No sé, yo no entiendo bien la pregunta, pero obviamente para hacer la selección es importante tener en cuenta, o sea, dependiendo, digamos que en las condensadoras originales nuestras que no tienen separador y hay que hacer la selección, pues lo recomendable es que al proveedor o la persona o mismo el distribuidor que tenga el separador de aceite, no solamente seleccionarlos por diámetro, y es, digamos, que un tema común que a veces por la experiencia que ya podamos tener, mismo experiencia técnica o empírica, lo que fuera, todas son válidas obviamente, pero siempre hay que validar que en esa información de los separadores de aceite o los acumuladores de succión deben tener unas características técnicas en donde hay temas de temperatura involucradas, a qué temperatura va a trabajar, cuál es la capacidad del equipo, y a la final con eso termino yo seleccionando de una manera correcta cuál es el separador de aceite y he hecho el desplazamiento que tiene el compresor, el desplazamiento volumétrico para hacer la selección del separador. Muchas veces se hace solamente por el diámetro de la tubería y en algunos casos puede aplicar, pero en otros casos puede que no. Entonces siempre importante pedir o solicitar la información técnica del separador de aceite. Había otra pregunta por acá, Alexander. Sí, Cristian, tenemos una que quedó pendiente. Dice: buenos días, una consulta. Entre los compresores de pistón y scroll, ¿cuál es la eficiencia energéticamente y frigoríficamente? Ok. Digamos que en general, a grandes rasgos, uno podría decir de que un compresor scroll puede ser o es más eficiente que un compresor de pistón. Pero siempre aparte de quedarnos con ese concepto general, siempre tenemos que ir a lo particular, es decir, siempre tenemos que ir a hacer el comparativo dependiendo de las temperaturas de trabajo y mis condiciones de operación, ¿sí? Porque pues no puedo comparar un compresor, o sea, por ejemplo, un NTZ que es de baja temperatura se comporta muy bien y tiene una eficiencia muy alta en aplicaciones de baja temperatura, de -25, -30, casi en algunos casos tan eficiente como un compresor semihermético. O sea, el NTZ es un compresor que tecnológicamente y por las condiciones de diseño es muy eficiente en baja. Pero, por ejemplo, si yo lo llevo a temperaturas más altas o mismo un MTZ también, pues pueda que mis condiciones de COP, que es al final el que me determina qué tan eficiente es el compresor o no, pues puede que en otras condiciones o con otro refrigerante cambie esa eficiencia. Entonces, en resumen, la invitación es: siempre, sí pueden tener un concepto general de que el compresor scroll es más eficiente que un pistón, pero siempre evalúenlo o hagan el comparativo, ya sea por el mismo programa o por las fichas técnicas, a las condiciones específicas con las cuales vayan ustedes a trabajar y evalúen que efectivamente sí lo es. Y de hecho puede ser, pero ¿qué tanto es? O sea, puede ser un 5%, puede ser un 10%, un 20%, un 30%, no lo sabemos, dependerá de las condiciones de operación
y siempre traten, como les digo, de hacer ese comparativo a través del software o las fichas técnicas para que ustedes puedan determinar si el costo-beneficio lo amerita, ¿no? Es que es 2%, 1% más eficiente en las condiciones que yo requiero. Bueno, pues a la final 1 o 2% no puede ser tan relevante, pero si ustedes el resultado es que es 10, 15%, 20%, sí hay un costo-beneficio en donde saben que pueden pagar un poco más por un compresor scroll de refrigeración que por uno de pistón, pero a la final el cliente va a tener un ahorro energético, ¿no? Muy bien, Cristian. También nos dicen sobre el software, cómo lo pueden descargar en el celular. Como comentaba anteriormente, no viene para descargar como aplicativo del celular por ahora, viene para descargar en el computador o en el celular pueden trabajar en la aplicación online. O sea, el software Curve Selector viene para trabajar online, pero que de hecho pueden tener acceso desde el celular, pero no para descargar lo mismo como aplicativo en el celular. Muchas gracias. Luis Sánchez nos dice, la selección del compresor se debe hacer por desplazamiento volumétrico y potencia frigorífica. Básicamente la selección del compresor la debes hacer por capacidad frigorífica, la capacidad frigorífica requerida en este caso en el sistema. Digamos que el desplazamiento puede ser interesante tenerlo presente, el desplazamiento volumétrico, porque ahí pueden haber selección de otros componentes que dependen de ese desplazamiento volumétrico, pero realmente es por capacidad frigorífica, obviamente teniendo en cuenta el refrigerante que van a trabajar y las temperaturas tanto de evaporación y condensación. Digamos que son como los 4 puntos más relevantes para hacer la selección del compresor o mismo de su unidad condensadora, ¿vale? Por aquí estoy leyendo otra, no manejan unidades condensadoras con refrigerante 507. Sí, de hecho las MTZ que mencionábamos, la unidad condensadora que viene con compresor MTZ, puede trabajar con 404, 507. De hecho, también el aceite sintético, para que lo tengan en cuenta, es compatible con el R22. Entonces, con un MTZ, si yo tengo un MT, solamente es R22, pero si tengo un MTZ, puedo trabajar R22, 404, 507, R134 si quisiera. Entonces, pueden trabajar R448, 449 en ese caso. William pregunta, ¿hay compresores scroll Danfoss para baja temperatura? Sí, lo mencionábamos ahí en la capacitación. Es el LLZ, sí, que ya tiene rangos también desde menos 20 hasta desde menos 15 hasta menos 35 más o menos, pero son compresores que traemos solamente bajo pedido porque realmente las aplicaciones van desde las que normalmente utilizamos acá en Colombia, van desde más 10 hasta menos 25 que lo cubrimos con el MLZ. Muy ¿Vale? bien, Cristian. Pues muchas gracias por la aportación de ambos, de Benjamín, tuya. Hemos tenido muy buenos comentarios. Vamos a pasar a la dinámica para pues acabar a tiempo con esta charla. Bueno, entonces, a nuestros espectadores, como les comentaba a inicios de el Digital Day, vamos a tener una dinámica donde podrán ganar increíbles premios. En este momento les voy a compartir las indicaciones. Pueden descargar la aplicación de Kahoot o entrar a la página de kahoot.it y ahí vamos a compartir un pin del juego. Vamos a dar unos segunditos para que puedan entrar. Por favor, en el chat díganme si ya tienen lista su aplicación, si ya pudieron ingresar o si tienen algún problemita. Entrando a www.kahoot.it solamente les va a pedir que ingresen el PIN del juego y si es desde la aplicación, pues bueno, les va a pedir ahí que pongan su nombre y con quién normalmente pueden jugar. Pónganle la que ustedes prefieran, puede ser familia, puede ser amigos, entonces no hay problema con eso. Muy bien. Vamos a ingresar un PIN. En este momento voy a empezar a compartir mi pantalla. Vayan compartiendo si ya pudieron ingresar, si ya están en la aplicación, si ya están en la página, en el chat, por favor. Listo. En sus pantallas van a poder observar el PIN, ya también está compartido ahí.
El PIN de este juego es 748068. Por favor, vayan ingresando, vayan poniendo su PIN, agregan por favor su nombre y su apellido. Una vez que ingrese su nombre, aparecerá la pantalla del organizador y listo, comencemos a jugar. A ver, tenemos ya 2 jugadores, vamos a dar unos segunditos más. Muy bien, los invitamos a que se unan, participen. Recuerden que tenemos 3 premios, el premio mayor es una tablet, el segundo premio es una bomba de vacío y el tercero es un juego de manómetros. Vamos, vamos. Tenemos 11 jugadores para que se integren más personas. Equipo, si me apoya, por favor, a poner ahí en el chat si hay algún problema. Muy bien, tenemos 17. Vamos a dar unos segunditos más. Bueno. Perdón, algunas personas preguntaban por el PIN. Ajá, el PIN es 748068. Lo repito, aquí en su pantalla lo pueden ver, en la pantalla donde estoy compartiendo, dice PIN del juego 748068. Ok, tenemos 23 jugadores. Vamos, los invitamos a que participen y se lleven un premio. Okay, tenemos 25 jugadores. Vamos a dar unos segunditos más para que se integren más personas. Ok. Muy bien. Bueno, Okay. vamos. Última vez el PIN 748068. Sí, es correcto. Recuerden que lo pueden jugar desde la web, pueden poner en el buscador de su teléfono kahoot.it o en su computadora, también en Google, kahoot.it, ingresan el PIN y bueno, ya pueden participar. O desde la aplicación, donde ustedes gusten. Muy bien, vamos a empezar con el juego. Okay, se están uniendo más personas. Okay, muy bien. Vamos a empezar. Van a aparecer la pregunta, opciones de respuesta. La primera pregunta es, selecciona los dispositivos que nos ayudan a mantener el compresor dentro del área de trabajo. La opción roja en triángulo es termostato de alta presión y válvula de expansión termostática con MOB. La opción naranja en círculo, controlador electrónico, motor ventilador del condensador. La opción azul con un rombo, termostato de alta presión y válvula de expansión termostática sin MOB. Y la opción azul con un cuadrado, válvulas de expansión sin MOB y controlador electrónico. Ustedes seleccionen, por favor, el color con la forma que crean que es la respuesta correcta. Tenemos 49 segundos para contestar. Vamos, vamos, tenemos 10 respuestas, 11, 14, 15, 17. Muy bien, el tiempo se está agotando. Pueden seleccionar el color rojo si creen que es la opción correcta, el color azul. Muy bien. Vamos a dar unos segundos más. Tenemos 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Cerramos la pregunta. Ok, vamos a poner los puntos. La persona con más puntos es Esteban Fuentes. Muy bien, Esteban. Alexander, Leonardo, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta.
Selecciona los principales dispositivos que traen las unidades condensadoras Optima Danfoss. La opción roja, termostato tipo pila y variador de frecuencia. Opción naranja, filtro secado y válvula de expansión. Opción azul, termostato tipo pila o de alta presión y válvula electrónica. Opción verde, termostato tipo pila, recibidor de líquido y filtro de secado. ¿Vamos con las respuestas? Muy bien. Ok, tenemos unos segundos más. Tenemos 19, 21 respuestas. Vamos, vamos. Ok, 31 respuestas. Tenemos todavía 30 segundos para responder. Ok. Cinco, 4, 3, 2. Listo. Vamos con la siguiente respuesta, con la siguiente pregunta, perdón. Ok. Tenemos aquí a Leonardo Ortiz con mayor puntaje. Felicidades, Leonardo, Juan, Esteban. Vamos con la opción 3. Selecciona las principales diferencias entre los condensadores de microcanal y tubo aleta. Opción roja, menor peso y fabricado en cobre, menor emisiones de CO2, opción y fabricado en cobre, opción naranja, opción azul, menor peso, fabricado en aluminio y menor espacio, opción verde, mayor vibración y mayor carga de refrigerante. Vamos con las respuestas. Tenemos 10 respuestas. Ok. Tenemos 30 segundos para responder todavía. Vamos, vamos. Cinco, 4, 3, 2, listo. Vamos a ver los ganadores. Mucha suerte a todos. Y en tercer lugar tenemos a Alejandro Gómez, segundo lugar a Esteban Fuentes y el primer lugar tenemos a Leonardo Ortiz. Muchas felicidades a todos. Por favor, les pedimos que en el chat de la plataforma nos pongan su nombre completo y su correo electrónico para que nosotros podamos contactarlos y coordinar la entrega de premios. Y pues bueno, con esto cerramos la parte del Digital Day del día de hoy. John, tenemos un minutito para que puedas agradecer al público por estar con nosotros. Y pues bueno, aprovecho rapidísimo para agradecer su participación. Los esperamos en los siguientes Digital Days que vamos a tener y en los eventos. John, adelante. Muchísimas gracias, Cintia. De verdad, agradecido con todos ustedes por su participación. Esperamos haber cumplido con las expectativas del evento. Quedamos muy pendientes para próximos eventos, sugerencias de ustedes, qué temas quieren que tratemos. Y nada, felicitaciones a los ganadores, muy bonita la dinámica del juego. Y nada, hasta luego y muchísimas gracias a todos.